Siguiente tema, clasificación de las funciones. Las funciones se clasifican en función subproyectiva. Si todo elemento del conjunto B se relaciona al menos con algún elemento del conjunto A, como lo muestra el ejemplo. 2. Función inyectiva. Si A, cada elemento del conjunto A, le corresponde un único elemento del conjunto B y viceversa, por lo que se le conoce como función 1 a 1, como nos muestra el ejemplo. A se relaciona con E, B con I y C con O y viceversa, O con C y con B y E con A. Esto se le conoce como una función inyectiva. Función biyectiva. Una función biyectiva es si esta función es a su vez una función subproyectiva e inyectiva. ¿Ok? Aquí tiene que presentar las dos características, es decir, que solamente sea una función 1 a 1, como nos muestra el ejemplo, 2 con 3, 5 con 6, 8 con 9 y 11 con 12, ¿sí? Y viceversa, el 3 con el 2, el 6 con el 5, el 9 con el 8, el 12 con el 11. Esto es una función biyectiva porque tiene tanto subproyectiva como inyectiva. Las siguientes funciones es una función creciente. Si f de x2, es decir, y, es mayor que f de x1, y2. Para todo número real, x1 y x2. Nos muestra la gráfica. Se nota que la curva va creciendo, va yéndose hacia arriba. Por lo tanto, f de x1 va a ser mucho menor que f de x2. ¿Sí? Y aquí x1 va a ser menor que x2, como lo muestra la gráfica. Mientras que para la función decreciente, si f de x2 es menor que f de x1, para todo número real x1 y x2, entonces aquí se nota que f de x1, o el valor de y que le corresponde a la x1, es mayor, ¿sí?, que el de f de x2. No importa que x1 y x1 sea menor que x2. ¿Por qué? Porque la curva se nota que viene decreciendo, que viene hacia abajo. ¿Ok? Por lo tanto, el valor de f de x1 siempre va a ser mayor que el valor de f de x2. Función constante. Si f de x2 es igual con f de x1 para todo número real, x1 y x2. Como nos muestra la gráfica, solo es una línea recta horizontal. Esa línea recta horizontal es la que me indica que es una función constante. Siempre va a tocar al eje y, ¿ok? Y va a ser paralela al eje x, ¿ok? Después viene la función continua. La función continua es la que no tiene interrupciones o rupturas en la curva, es decir, solo es una línea o una curva continua. Octava clasificación, función discontinua. Es cuando la gráfica presenta rupturas o discontinuidad. ¿Qué quiero decir? Aquí en la gráfica se muestra que existe un hoyo, ahí hay una ruptura, mientras que en la segunda gráfica se ve que termina una función y empieza otra. A eso se le conoce como discontinuidad de salto. Esto es cuando la gráfica no es continua, es decir, es discontinua. El siguiente es funciones algebraicas. Son las que se obtienen con polinomios. De estas ya las hemos trabajado. ¿Ok? Primero, y es igual con x más 5. F de x es igual a la raíz de x más 5. Y y f es exactamente lo mismo, nada más que aquí indica que es función de x y aquí solamente indica que existe un eje y, ¿ok? Pero es exactamente lo mismo. Y por último, f de x es igual a x cuadrada más 3x más 2. Podemos tener más ejemplos como una x cúbica o una x cuarta, etcétera, etcétera. Todas esas son las algebraicas, las que contienen variables. Ahora,
voy con la función trascendente, ¿sí? O las funciones trascendentes. Son todas aquellas funciones que son trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sus ejemplos es f de x es 100 por la exponencial de 8x. Esta es una función exponencial. La que sigue, esta que está aquí, es una función trigonométrica. Lo que sigue es una función logarítmica, ¿ok? Todas estas se conocen como funciones trascendentes. Función explícita es la función algebraica que se encuentra despejada en términos de la variable y. Aquí tenemos los ejemplos. No importa si aparece como f de x, recuerden que f de x es igual que si fuera y. Y aquí se ve que estas funciones están despejadas en términos de la variable y. Por eso se le conocen como función explícita. La siguiente y última es la función implícita. Es la función algebraica que no está despejada en términos de la variable y. ¿Qué quiero decir? Que todas las variables están juntas, no hay ninguna despejada. Por lo tanto, aquí tenemos tres ejemplos en los cuales todas las variables están juntas y no hay ninguna despejada. Entonces, a esto se le conoce como función implícita, y para que se vuelva una función explícita hay que despejarla en términos de la variable y. ¿Ok? Eso es todo lo referente a la clasificación de funciones. Gracias por ver el video.